Saludos a todos, estamos en el día 69. Seguimos con el Catecismo Católico, Catecismo leído día 69, 1 de 2, tercera parte, segunda sección, capítulo segundo, puntos 2535 al punto 2557. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. 1. El desorden de la concupiscencia. Punto 2535. El apetito sensible nos impulsa a desear las cosas agradables que no poseemos. Así, desear comer cuando se tiene hambre, o calentarse cuando se tiene frío. Estos deseos son buenos en sí mismos, pero con frecuencia no guardan la medida de la razón y nos empujan a codiciar injustamente lo que no es nuestro y pertenece, o es debido a otra persona. Punto 1536. El 10º mandamiento prohíbe la avaricia y el deseo de una apropiación inmoderada de los bienes terrenos. Prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y de su poder. Prohíbe también el deseo de cometer una injusticia mediante la cual se dañaría al prójimo en sus bienes temporales. Cuando la ley nos dice no codiciarás, nos dice en otros términos que apartemos nuestros deseos de todo lo que no nos pertenece, porque la sed del bien del prójimo es inmensa, infinita y jamás saciada, como está escrito: el ojo del avaro no se satisface con su suerte. Punto 2537. No se quebranta este mandamiento deseando obtener cosas que pertenecen al prójimo, siempre que sea por medios justos. La catequesis tradicional señala con realismo quiénes son los que más deben luchar contra sus codicias pecaminosas y a los que por tanto es preciso exhortar más a observar este precepto. Los comerciantes que desean la escasez o la carestía de las mercancías que ven con tristeza que no son los únicos en comprar y vender, pues de lo contrario podrían vender más caro y comprar a precio más bajo. Los que desean que sus semejantes estén en la miseria para lucrarse vendiéndoles o comprándoles. Los médicos que desean tener enfermos, los abogados que anhelan causas y procesos importantes y numerosos. Punto 2538. El 10º mandamiento exige que se destierre del corazón humano la envidia. Cuando el profeta Natán quiso estimular el arrepentimiento del rey David, le contó la historia del pobre que solo poseía una oveja, a la que trataba como una hija, y del rico que, a pesar de sus numerosos rebaños, envidiaba al prójimo y acabó por robarle la oveja. La envidia puede conducir a las peores fechorías. La muerte entró en el mundo por la envidia del diablo. Luchamos entre nosotros y es la envidia la que nos arma unos contra otros. Si todos se afanan así por perturbar el cuerpo de Cristo, ¿a dónde llegaremos? Estamos debilitando el cuerpo de Cristo, nos declaramos miembros de un mismo organismo y nos devoramos como lo harían las fieras. Punto 2539. La envidia es un pecado capital. Manifiesta la tristeza experimentada ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de poseerlo, aunque sea en forma indebida. Cuando desea al prójimo un mal grave, es un pecado mortal. San Agustín veía en la envidia el pecado diabólico por excelencia. De la envidia nace el odio.
la maledicencia, la calumnia, la alegría causada por el mal del prójimo y la tristeza causada por su prosperidad. Punto 2540. La envidia representa una de las formas de la tristeza y por tanto un rechazo de la caridad. El bautizado debe luchar contra ella mediante la benevolencia. La envidia procede con frecuencia del orgullo. El bautizado ha de esforzarse por vivir en la humildad. ¿Querrías ver a Dios glorificado por nosotros? Pues bien, alegraos del progreso de vuestro hermano, y con ello Dios será glorificado por vosotros. Dios será alabado, se dirá, porque su siervo ha sabido vencer la envidia, poniendo su alegría en los méritos de otros. 2. Los deseos del espíritu. Punto 2541. La economía de la ley y de la gracia aparta el corazón de los hombres de la codicia y de la envidia. Lo inicia en el deseo del supremo bien, lo instruye en los deseos del Espíritu Santo, que sacia el corazón del hombre. El Dios de las promesas puso desde el comienzo al hombre en guardia contra la seducción de lo que desde entonces aparece como bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Punto 2542. La ley confiada a Israel nunca fue suficiente para justificar a los que le estaban sometidos, incluso vino a ser instrumento de la concupiscencia. La inadecuación entre el querer y el hacer manifiesta el conflicto entre la ley de Dios, que es la ley de la razón, y la otra ley que me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Punto 2543. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen. Por eso los fieles de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Son guiados por el Espíritu, siguen los deseos del Espíritu. 3. La pobreza de corazón. Punto 2544. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirle a Él respecto a todo y a todos, y les pone renunciar a todos sus bienes por Él y por el Evangelio. Poco antes de su pasión les mostró como ejemplo la pobre viuda de Jerusalén que desde su indigencia dio todo lo que tenía para vivir. El precepto del desprendimiento de las riquezas es obligatorio para entrar en el reino de los cielos. Punto 2545. Todos los cristianos han de intentar orientar rectamente sus deseos para que el uso de las cosas de este mundo y el apego a las riquezas no les impidan, en contra del espíritu de pobreza evangélica, buscar el amor perfecto. Punto 2546. Bienaventurados los pobres en el espíritu. Las bienaventuranzas revelan un orden de felicidad y de gracia, de belleza y de paz. Jesús celebra la alegría de los pobres, a quienes pertenece ya el reino. El Verbo llama pobreza en el espíritu a la humildad voluntaria de un espíritu humano y su renuncia. El apóstol nos da como ejemplo la pobreza de Dios cuando dice, se hizo pobre por nosotros. Punto 2547. El Señor se lamenta de los ricos porque encuentra su consuelo en abundancia de bienes. El orgulloso busca el poder terreno, mientras el pobre en espíritu busca el reino de los cielos. El abandonado en la providencia del Padre del cielo libera de la iniquidad por el mañana. La confianza en Dios dispone a la bienaventuranza de los pobres. Ellos verán a Dios. Cuarto, quiero ver a Dios. Punto 2548. El deseo de la felicidad verdadera aparta al hombre del apego desordenado a los bienes de este mundo y tendrá su plenitud en la visión y la bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad. En la Escritura, ver es
poseer. El que ve a Dios obtiene todos los bienes que se puede concebir. Punto 2549. Corresponde por tanto al pueblo santo luchar con la gracia de lo alto para obtener los bienes que Dios promete. Para poseer y contemplar a Dios, los fieles cristianos mortifican sus concupiscencias y con la ayuda de Dios vencen las seducciones del placer y del poder. Punto 2550. En este camino hacia la perfección, el espíritu y la esposa llama a quien les escucha a la comunión perfecta con Dios. Allí se dará la gloria verdadera. Nadie será alabado allí por error o por adulación. Los verdaderos honores no serán ni negados a quienes los merecen, ni concedidos a los indignos por otra parte. Allí nadie indigno pretenderá honores, pues allí solo serán admitidos los dignos. Allí reinará la verdadera paz, donde nadie experimentará oposición ni de sí mismo ni de otros. La recompensa de la virtud será Dios mismo, que ha dado la virtud y se prometió a ella como la recompensa mejor y más grande que puede existir. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es también el sentido de las palabras del apóstol, para que Dios sea todo en todos. Él será el fin de nuestros deseos, a quien contemplaremos sin fin, amaremos sin saciedad, alabaremos sin cansancio, y este don, este amor, esta ocupación, serán ciertamente como la vida eterna, comunes a todos. Resumen. Punto 2551. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Punto 2552. El 10º mandamiento prohíbe el deseo desordenado nacido de la pasión inmoderada de las riquezas y del poder. Punto 2553. La envidia es la tristeza que se experimenta ante el bien del prójimo y el deseo desordenado de apropiárselo es un pecado capital. Punto 2554. El bautizado combate la envidia mediante la benevolencia, la humildad y el abandono en la providencia de Dios. Punto 2555. Los fieles cristianos han crucificado la carne con sus pasiones y sus concupiscencias. Son guiados por el Espíritu y siguen los deseos del Espíritu. Punto 2556. El desprendimiento de las riquezas es necesario para entrar en el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de corazón. Punto 2557. El hombre que anhela dice, quiero ver a Dios. La sed de Dios es saciada por el agua de la vida eterna. Hasta aquí el punto 2557. Continuaremos con el punto 2558 en el próximo video. Gracias.